¿Alguna vez te has preguntado cómo se calcula la cantidad de agua que las plantas y el suelo pierden en el ambiente? Bienvenidos a este video donde exploraremos el fascinante mundo del cálculo de la evapotranspiración. La evapotranspiración es un proceso de diferentes métodos y modelos utilizados para calcular la evapotranspiración. Desde los enfoques simples hasta basados en mediciones meteorológicas, hasta los modelos más sofisticados que tienen en cuenta una variedad de factores ambientales y biológicos. Exploremos cómo factores como la temperatura, la humedad, la radiación solar y el tipo de vegetación afectan la tasa de evaporación y evapotranspiración en un área dada. Pero antes es importante conocer términos esenciales para la comprensión de estos cálculos. En primer lugar, tenemos la evapotranspiración, que se define como la cantidad de agua evaporada desde el suelo y la transpirada por las plantas, las cuales están constituidas por las pérdidas totales, es decir, evaporación de la superficie evaporada, en este caso del suelo y del agua, más la transpirada de las plantas. De este modo, la evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en agua de vapor y se retira de la superficie evaporada. Y la transpiración se define como el proceso de transporte de agua del suelo a través de la planta hacia la atmósfera, donde el agua junto con algunos nutrientes se absorbe por las raíces y se transporta a través de la planta. Para el proceso de evapotranspiración influyen diferentes factores, entre los cuales podemos encontrar factores edáficos que influyen la conductividad hídrica, espesor del estrato activo, calor superficial, capacidad hídrica, rugosidad de la superficie, entre otros. Otro factor es el factor de la planta, que este incluye la conductividad hídrica de los tejidos, estructuras de la parte epígea, índice, profundidad y densidad del sistema radical. También está el agua disponible en la interfase y densidad del sistema, donde este es el origen de la lluvia, el riego o el aporte hídrico de la capa freática. Están también los factores geográficos que presentan la extensión del área y la variación de las características climáticas en el borde del área considerada. Y por último, tenemos los factores fitotécnicos, que en esta se encuentra la rotación de los cultivos, orientación de las líneas de siembra y la densidad poblacional, tipo e intensidad de poda. La evapotranspiración es un proceso fundamental para la vegetación, a través de la cual se regula su temperatura. Esta es importante en la meteorología. En esta, la evapotranspiración condiciona las características energéticas de la atmósfera y altera las características de las masas de aire en ella existentes. Por otra parte, está para los hidrólogos, ya que les permite conocer las pérdidas de agua que las corrientes, canales, embalses, así como la cantidad de agua que se debe adicionar para la irrigación. Por último, también se usa para la agronomía. A estos les permite conocer la pérdida de agua de la superficie del suelo cuando se trabajan diferentes cultivos. Por otra parte, el proceso hídrico es una pieza fundamental que nos permite comprender cómo se distribuye y se utiliza el agua en una área específica. En este video tomaremos el balance hídrico aplicado a un proceso crucial, que es la evapotranspiración. El balance hídrico para la evapotranspiración es una herramienta que nos ayuda a calcular cuánta agua se pierde de una región determinada debido a la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. Este proceso no solo nos permite entender mejor el funcionamiento de los ecosistemas naturales, sino que también es crucial para la gestión sostenible de los recursos hídricos en la agricultura, la hidrología y la planificación del uso del suelo. En este video examinaremos los diferentes componentes del balance hídrico, desde la entrada del agua en forma de precipitación hasta la salida a través de la evaporación y la transpiración, cómo estos se equilibran en un sistema cerrado. Y al comprender, podemos tomar decisiones más informadas sobre la gestión del agua y contribuir para la preservación y sostenibilidad de nuestros recursos hídricos. A continuación hablaremos de los tipos de evapotranspiración.
Como primer tipo tenemos la evapotranspiración potencial. Esta es la máxima cantidad de agua que puede evaporarse desde un suelo completamente cubierto de vegetación, que se desarrolla en óptimas condiciones y en el supuesto caso de no existir limitaciones en la disponibilidad de agua. Está también la evapotranspiración real, que es la que efectivamente se produce en el campo y tiene en cuenta varios factores como condiciones de humedad y cobertura vegetal del suelo. La ETO o evapotranspiración de referencia es aplicada a un cultivo específico, estándar o de referencia, habitualmente gramíneas o alfalfa de 8 a 15 centímetros de altura uniforme, de crecimiento activo que cubre totalmente el suelo y que no se ve sometido a déficit hídrico. Esta evapotranspiración viene reemplazando a la ETP en los últimos años. También está la ETC o evapotranspiración de cultivo en condiciones estándar, que se refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra exento de enfermedades, con buena fertilización y que se desarrolla en parcelas amplias, bajo óptimas condiciones de suelo y agua y que alcanza la máxima producción de acuerdo a las condiciones climáticas. Y por último, tenemos la ETN, evapotranspiración de un cultivo en condiciones no estándar, que es la evapotranspiración que se produce en un cultivo específico cuando las condiciones de humedad disponibles son ideales. Métodos directos. Lisímetro o evotranspirómetro. Consiste en uno o más depósitos excavados en el terreno y rellenados con el producto de la excavación o con el perfil que se desea estudiar. En la superficie se planta el vegetal a considerar. En el fondo tiene un tubo colector que recoge las salidas y las conduce a un depósito colector también enterrado y situado a nivel inferior para poder medirlas. Las aportaciones a 1 procedentes de la precipitación se miden con un pluviómetro y las aportaciones a 2 artificiales de riego se miden previamente de modo de término A es igual a A1 más A2. Como podemos observar en la siguiente gráfica, la evapotranspiración se despeja de la siguiente ecuación del balance hídrico en el lisímetro, que es igual a precipitación es igual a evapotranspiración más la infiltración más la diferencia del almacenamiento. Ok, existen 3 tipos de lisímetros: la pesada, drenaje sin succión y drenaje con succión. La pesada mide los cambios de volumen de tierra. Drenaje sin succión recolectan el agua del suelo que se filtra naturalmente hacia abajo por los suelos, es decir, el agua que se mueve por efecto de la gravedad. Y drenaje con succión, se aplica succión para extraer el agua del suelo despacio a través de un material poroso. Seguimos con el método del tanque de vaporímetro. Este método consiste en encontrar la relación que hay entre la tasa de la evapotranspiración del lisímetro y la tasa de evapotranspiración producida por un tanque de evaporación clase A, en base a la cual se determina el coeficiente empírico con el que se puede efectuar luego las lecturas de la evaporación y obtener indirectamente la evapotranspiración potencial para las condiciones ambientales específicas. Se calcula con la siguiente ecuación: Eto es igual a K tanque por E, donde Eto es la evapotranspiración potencial medidas en milímetros día, que tanque sería el coeficiente empírico del tanque y la E sería la evapotranspiración libre del tanque clase A, que también se mide en milímetros día. Seguimos con el vaporímetro WILP, que es un depósito basculante usado para las grandes superficies, construido con una balanza cuyo palo soporta un pequeño depósito de 250 centímetros cuadrados de superficie y 35 milímetros de profundidad que contiene agua. Y por último, el evaporímetro Piché, en el que la evaporación es producida mediante una superficie de papel de filtro húmedo que obtura en un tubo en J lleno de agua destilada y la que tiene graduaciones que permiten ver la cantidad de agua evaporada en milímetros por 24 horas. Procedemos a hablar de los diferentes métodos para calcular la evapotranspiración, comenzando con el método de Thornweight. Este método se basa en la temperatura y en la latitud. Es útil para estimar la evapotranspiración potencial y como ventaja tiene que la fórmula utiliza datos climatológicos que son de fácil acceso.
Este método ofrece buenos resultados y es el que comúnmente se utiliza en zonas húmedas con vegetación abundante. La fórmula es la que se está mostrando en la diapositiva, donde ETO es la evapotranspiración mensual en milímetros por mes, I es el índice térmico mensual, T es la temperatura media mensual en grados centígrados, A es una constante a determinar que depende de cada lugar, N es el número máximo de horas de sol para el mes considerado y D es el número de días del mes. El método de Blaney es una técnica utilizada para estimar la evapotranspiración potencial en áreas donde no se dispone de datos directos de evaporación. Se basa en la relación entre la temperatura y la duración del día para estimar la evapotranspiración potencial. Se calcula multiplicando la presión de día soleado por la temperatura promedio diaria y por un coeficiente de ajuste. Es una aproximación simple pero útil en situaciones donde se carecen de datos detallados sobre la evaporación. La fórmula para el método Blaney se utiliza mediante la siguiente, que es la precipitación mensual promedio en milímetros por el coeficiente de ajuste, que varía según la condición climática local y el tipo de vegetación, por la fracción del día soleado, que se calcula dividiendo el número de horas de sol por la duración total del día. El método de Hargreaves es una fórmula utilizada para estimar la tasa de evaporación potencial y su fórmula básica es 0.023 por la radiación solar extraterrestre por la raíz de la temperatura del aire en grados centígrados por la temperatura más 17.8. Este método es útil para estimar la cantidad de agua que se evapora de una superficie dada en condiciones específicas de radiación solar y temperatura del aire. El método de Peckmann es una técnica utilizada para estimar la evapotranspiración potencial en función de diferentes variables climáticas. La fórmula de Peckmann combina dos procesos principales de pérdida de agua, la evaporación directa desde la superficie del suelo y la transpiración de las plantas. La fórmula es bastante compleja y requiere datos como la temperatura del aire, la velocidad del viento, la humedad relativa y la radiación solar para calcular la evapotranspiración potencial. En resumen, es una herramienta útil para estimar la cantidad de agua que se pierde de una superficie dada bajo ciertas condiciones climáticas. Su fórmula relaciona el gradiente de presión de vapor por la radiación neta menos el calor del suelo más la densidad del aire por el calor específico del aire a presión constante por la presión de vapor saturado menos la presión de vapor actual. Todo eso sobre el gradiente de presión de vapor más la constante prisocrométrica por 1 menos la resistencia de transferencia de vapor de la superficie sobre la resistencia de transferencia de vapor. En conclusión, la evapotranspiración juega un papel fundamental en la hidrología al influir en el ciclo del agua y en la disponibilidad de recursos hídricos. Comprender este proceso es esencial para la gestión sostenible de los recursos naturales y la planificación adecuada de uso del suelo en diversas actividades humanas. La investigación continua y la aplicación de técnicas innovadoras son cruciales para abordar los desafíos relacionados con la evapotranspiración en un contexto de cambio climático y presiones ambientales crecientes. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado y de mucha información.